Hola, muy buenos días, muchachos beta, ¿cómo están el día de hoy? Hoy les traigo varios códigos en un solo ejercicio para que ustedes vean cómo podemos interactuar con Visual Basic en diferentes hojas y de diferentes formas. Vamos a tratar de hacer un ejercicio más completo en el cual vamos a usar user forms y módulos para cual nosotros vamos a ingresar productos y al mismo tiempo hacer cooperaciones complejas y optimizaciones dentro de nuestras bases de datos. Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta es tener una estructura bien definida, como es en este caso. Tenemos un ID, tenemos el nombre, cantidades, precios y los valores totales. Nosotros esto lo podemos hacer manualmente, obviamente a través de funciones suma, multiplicar, dividir, podemos ingresar filtros de forma manual. Pero lo que se trata este curso precisamente es utilizar el código de Visual Basic para que lo haga de forma automática. ¿De acuerdo? Una primera instancia, nosotros podemos utilizar un código en el cual simplemente nos aparezca una pantalla muy sencilla para ingresar datos. Y posteriormente vamos a ver su contraparte, utilizar un user form para tener una ventana más grande y que se vea más profesional nuestro trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos realizar este apartado de aquí, vamos a borrarlo, y nosotros quisiéramos agregar un producto, fíjense que se me abre una ventanita muy sencilla donde me dice introduce el ID del producto. En este caso coloco uno. Luego me pide el nombre del producto, vamos a ponerle producto A. Luego me pide la cantidad del producto, vamos a ponerle 10 unidades. El precio unitario por producto, vamos a ponerle 100. Y como ustedes pueden ver, me agrega a la línea el código del producto, el nombre del producto, la cantidad, el precio unitario y el valor total. Este valor total es la multiplicación de esta celda por esta celda, de celda C2 por la celda D2. O sea, esta celda por esta celda. Y fíjense que el valor coincide. Aunque en la celda que nosotros contenemos aquí, ya no existe la función como tal, todo está dentro de nuestro código. Si nosotros empezamos a realizar más códigos, suponiendo que no lo dé, nosotros podemos tener un segundo macro en la cual haga esta multiplicación, que es la que yo tengo aquí. Por ejemplo, puedo hacer el cálculo y como ustedes pueden observar, me realiza el cálculo de la multiplicación de la celda C2 por la celda D2. Nosotros podemos ir incluyendo manualmente esto de aquí, producto B, 5 unidades por 250, y yo puedo hacer el cálculo directo sin la necesidad de tener una fórmula. Precisamente esta macro hace todo esto precisamente para la celda de valor total. ¿Cómo es que llegamos a este código o a este tipo de inventarios? Bueno, vamos a ver nuestros códigos para que ustedes lo puedan observar. Tenemos dos macros, las cuales uno es calcular el valor total, que es la celda de la multiplicación, como ustedes pueden ver, el valor total. Y tenemos otra macro que va a ser la de agregar productos. Simplemente agrega ciertas cantidades, ciertas letras, cierta información en las celdas que nosotros le vamos a decir. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a llamar a estas funciones? Pues bueno, la primera macro que nosotros tenemos que estar escribiendo en nuestro Visual Basic es la de calcular el valor total. Recuerden ustedes que tenemos que poner el nombre de la macro, en este caso es calcular valor total, y tenemos que declarar ciertas variables. Estas variables son dim fila, dim cantidad, dim precio y dim valor total. Entonces, vamos a utilizar un for para que esto empiece a ser un ciclo, o sea, que nos vaya pidiendo los datos. Y esto los va a ir colocando desde la fila número 2. ¿Por qué desde la fila número 2, muchachos?
porque la fila número 1 son los encabezados. Entonces yo debo de ir empezando a colocar datos a partir de la fila número 2. ¿De acuerdo? Entonces, este ciclo for lo que nos dice que fila tiene que ser igual a 2 de las celdas, o sea que empieza desde la fila número 2, y va a ir agregando estos datos continuamente. Posteriormente vamos a poner la variable cantidad igual a las celdas de la fila, pero ahora en la columna 3, después el precio en la columna 4 y el valor total va a ser la cantidad por el precio. Si se fijan, yo ya aquí declaré que voy a multiplicar la cantidad por el precio para que me dé el valor. Ahora, vamos a tener que asignar ese valor que calculó en la celda correspondiente y es en la columna número 5 de la fila que yo acabo de comenzar. Después de esto, si yo sigo agregando datos, voy a tener que utilizar un next de fila para que brinque a la siguiente fila. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el número de columnas también es importante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y en esta se van a ir colocando los valores que yo voy declarando aquí. La cantidad va a la fila número 3, el precio en la 4 y el valor total va en la 5. Y así es como nosotros vamos a ir poniendo pauta a la agregación y el cálculo del valor total. Ahora, ¿cómo voy a agregar estos datos? Y esta es la siguiente macro que nosotros necesitamos utilizar. En esta macro, nosotros tenemos que agregar ahora el producto y para eso necesitamos ciertas variables. En este caso vamos a utilizar a dim ID producto, dim nombre del producto, dim cantidad y dim precio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que ID producto va a ser igual a un input box. ¿Qué quiere decir esto? Es como un mensaje de texto que nos va a abrir una casilla para nosotros ingresar estos datos. Para eso sirve el input box, que es muy diferente al user form, que nosotros ya le damos una configuración. Simplemente esta es una casilla que abre y a esta casilla le damos el nombre de introduce el ID del producto. Igual para la variable nombre del producto utilizamos un input box que introduce el nombre del producto, así lo llamamos, la cantidad, igual abrimos otro input box, introduce la cantidad del producto y por último el precio, abrimos otro input box que nos dice introduce el precio unitario del producto. Cuando ya hemos introducido toda esta información, el VBA tiene que colocar esta información en las columnas correctas. Para eso vamos a utilizar la variable dimFila y le vamos a decir que la fila tiene que ser igual a las celdas de row.counter desde la 1 hasta terminar todo el conteo. Para esto, nosotros le tenemos que decir que estos valores los vaya a asignar a las celdas correspondientes. Y estas celdas correspondientes nosotros tenemos que empezar a colocarlas desde la fila número 2 y en la celda correspondiente. O sea, el ID producto tiene que ir en la columna 1, el nombre del producto en la columna número 2, la cantidad de producto en la columna número 3 y el precio en la columna número 4, correspondiente a la fila que nosotros vayamos nombrando. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto, tenemos que llamar a nuestra macro cálculo, o sea, a calcular el valor total. Recuerden que ustedes ya nosotros hicimos esta macro para calcular la multiplicación de la cantidad por el precio. ¿Y cómo lo llamamos? Simplemente la llamamos con la función call, la cual va a llamar a calcular valor total, que esta es la macro que nosotros creamos al inicio. En este momento, las macros están funcionales, guardamos y creamos los botones precisamente a través del programador e insertamos los botones de cada uno. Para agregar productos, acuérdense, necesitamos clic derecho, asignamos la macro correspondiente y aquí le ponemos agregar producto, la macro que acabamos de agregar. Igual para el cálculo, clic derecho, asignar macro y calcular el valor total. De esta forma nosotros ya al tener las macros vinculadas, nosotros podemos irlas llamando poco a poco. Igual ahorita tengo producto B, pero vamos a agregar otro, le ponemos el ID 3, el nombre del producto vamos a ponerle producto C para seguir la misma secuencia.
cantidad del producto, vamos a ponerle 50, por el precio de 400. Y fíjense cómo directamente ella va anclando cada dato en la siguiente fila. De esto nos sirve precisamente en los ciclos for para ir sumando a cada uno de ellas. Bueno, este es el primer paso para nosotros de crear un inventario muy sencillo. Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos hacer de una forma más avanzada con los mismos datos, pero utilizando precisamente esta información de inventarios? Por ejemplo, yo puedo agregar productos y al mismo tiempo yo puedo venderlos. Y al momento nosotros de venderlos, que se descuente precisamente del inventario. Como por ejemplo, vamos a crear 3 productos y al agregar, fíjense que ya tenemos esta pantalla más estética, la cual es un user form, donde yo ya coloqué los IDs, los nombres, las cantidades y los precios, en vez de que me fueran apareciendo de uno por uno. Agregué 2 botones, por ejemplo, el de agregar y el de salir. El de salir simplemente es una llamada para cerrar el user form. Y el de agregar, obviamente, nos va a agregar los datos. Por ejemplo, vamos a colocar el valor de 1. El nombre vamos a ponerle producto A. Cantidad, vamos a ponerle 100 por un precio de 500. Si yo le doy a agregar, fíjense que me manda directamente un mensaje donde me dice el producto agregado exitosamente. Y yo tengo el ID, el nombre del producto, la cantidad, el precio y el valor total. ¿De acuerdo? Vamos a agregar otro, por ejemplo, vamos a agregarle el ID 2, el nombre, producto B, cantidad 50 y con un precio de 200. Le doy a agregar y fíjense cómo me manda el mensaje de agregación de producto exitosa y este no se cierra hasta que yo le dé salir. Fíjense cómo se maneja este estilo. Ahora bien, si yo me voy a la parte de ventas, fíjense que yo tengo 100 de productos. Aquí vamos a ponerle para que se vea ID. Vamos a copiar los mismos de acá. ID del producto, venta total, para que sea más estético. ¿Listo? Fíjense que aquí en la cantidad tengo yo 100 y 50. Si yo me voy a la parte de ventas y utilizo otro user form, por ejemplo, me dice, vas a venderlo. ¿Qué vas a vender? Quiero vender los productos del ID 1. Se llama producto A. Cantidad, quiero que me vendas 20 nada más. Y los vamos a vender cada uno en 600. Acuérdense que los inventarios no es lo mismo el precio de compra que el precio de venta. Entonces le pongo vender y fíjense, venta registrada exitosamente, valor total de venta 12,000. Le damos a aceptar y le doy salir. Lo que quiero que ustedes observen es lo siguiente. Voy a copiar otra vez esto para tenerlo aquí arribita. Lo que quiero que vean es lo siguiente. Del producto A, yo ya vendí 20 y de mi inventario inicial teníamos 100. Fíjense cómo en mi stock ya se acabaron. Ya de los 100 ya redujo 80. ¿De acuerdo? Ahora bien, si yo hago, por ejemplo, el de 50, el de producto B, y quiero vender más de lo que tengo, fíjense lo que pasa. Yo le hago otra venta y le digo 2 es el producto B. Cantidad le voy a poner 80. Sabemos que tenemos 50 en nuestro inventario y los voy a vender en 800. Fíjese lo que pasa. Me dice, no hay suficiente cantidad en el inventario para realizar la venta. Y es obvio, porque simplemente yo lo que tenía, si se dan cuenta, yo solamente tenía 50 en stock. Yo no puedo vender 80. Entonces, directamente este código lo que nos permite es también hacer un análisis complejo entre lo que tengo y lo que tengo que vender y tener un cierto límite. ¿Cómo nosotros vamos a poder realizar esta información a través de este código VBA? Pues bueno, muchachos, es muy sencillo. Vamos a ver los códigos. Para esto vamos a utilizar obviamente 2 user forms, uno para el inventario de entrada y uno para el de venta, y vamos a crear los módulos correspondientes
para llamar precisamente a los user form. Pero todo el código tiene que estar registrado en cada uno de ellos. Este user form 1, obviamente, es el de agregar productos en el cual nosotros vamos a incluirlos. Dentro de este user form le damos clic derecho y le damos en View Code o ver código. Y este es el código de todo lo que tenemos que realizar. Entonces, para esto, nosotros tenemos que tener exactamente las mismas variables del ID, el nombre, la cantidad, el precio y las filas, porque vamos a agregar el producto, que es un código muy similar al que estuvimos viendo anteriormente. Pero acuérdense que ahora vamos a estar utilizando el user form. Entonces, tenemos que para obtener los datos, pues obviamente yo tengo que decir que la variable ID producto tiene que ser igual a un textbox 1, el nombre del producto es un textbox 2, la cantidad es un textbox 3 y el precio es textbox 4. ¿A qué se refiere esto? Acuérdense que nosotros diseñamos precisamente estos apartados de aquí. Estos son cuadros de texto. ¿De acuerdo? Y tienen que estar declarados precisamente. Ahora, ya que nosotros tengamos estas declaraciones de quiénes son los textos, pues obviamente vamos a ir empezando a verificar que todos los campos tengan datos. Y para esto vamos a tener que utilizar las condiciones sí. Nos dice que si ID producto no tiene datos, o el nombre del producto no tiene datos, o cantidad es igual a cero, o precio es igual a cero, entonces tenemos que lanzar un mensaje de texto que diga, por favor, ingrese todos los datos correctamente. ¿Por qué? Porque necesitamos datos o escritura, la cual debe de enlazar los cuadros de texto para poder aplicar la información a Excel. En caso contrario de que si haya datos, pues entonces vamos a buscar la primera fila vacía que encontremos. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues bueno, la variable es fila igual a sheets y aquí tenemos que colocar el nombre de nuestra hoja en la cual vamos a estar trabajando. En mi caso yo le puse inventario 2. ¿Por qué? Porque yo ya había hecho una anteriormente que fue el ejemplo que hicimos anteriormente que la llamé inventario. Entonces a esta le puse inventario 2. Ahí ustedes tienen que colocar el nombre de su hoja y a través de eso vamos a ir buscando las celdas y ahí va a ir colocando la información. Entonces, ahora vamos a insertar los datos que nosotros colocamos precisamente en los cuadros de texto del user form. Entonces, shifts inventario 2.cell en la columna 1, shifts inventario 2 en la columna 2, shifts inventario 2 en la columna 3 y shift inventario 2 en la columna número 4. La columna 1, 2, 3 y 4 son referentes obviamente al ID del producto, al nombre del producto y a la cantidad y al precio. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo vamos a calcular nosotros estos apartados? Pues bueno, con la condición de que nosotros tenemos que hacer una multiplicación, tenemos que decir que sheet inventario 2.cell de la columna número 5.value debe ser igual a la multiplicación de la cantidad por el precio. Por lo tanto, ya que nosotros tengamos esto y le demos en el botón de agregar, directamente va a limpiar las casillas nuevamente y las va a dejar en blanco. Y esto es muy sencillo de hacer. Para limpiar estas casillas en las text box, simplemente se tiene que ser igual a comillas cuando hayamos terminado la multiplicación. Por último, ponemos un mensaje de texto que nos dice producto agregado exitosamente y si nosotros queremos cerrar el user form, pues obviamente solamente colocamos el unload me, el cual indica que hay que cerrar el user form. ¿De acuerdo? ¿Y cómo nosotros vamos a abrir el user form de forma remota? Pues bueno, utilizamos un módulo secundario y le ponemos que should mostrar user form debe de ser igual a userform1.show y esto lo que nos indica es que al momento que nosotros demos clic va a abrir al formulario. ¿De qué manera? Como yo les estaba diciendo, al momento de que yo oprima este botón de agregar producto, este utiliza el userform1.show para abrir el formulario como tal. Y el unclone lo ponemos en el botón de salir precisamente para cerrar el user form. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden observar, podemos seguir agregando. Vamos al tercero.
nombre producto, producto C, cantidad 800 y venta de 50. Y como ustedes pueden ver, sigue agregando los datos y haciendo la multiplicación de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Para la forma de venta es muy esencial. Nosotros tenemos 50, vamos a vender 20, otra vez, del producto 2. V, para vender 15 nada más. Y estos los vendimos en 900. Y vamos a agregar un tercero. Va a tener las mismas variables. Ok. Ahora bien, vamos a ver el user form del departado de ventas. ¿De acuerdo? Entonces, abrimos nuestro código y vamos al user form 2. Si se ven, es exactamente el mismo esquema. Tenemos el ID, el nombre, la cantidad y el precio. Pero aquí tenemos la función de que al mismo tiempo que me calcula la multiplicación, tiene que restar esa cantidad al inventario que nosotros tenemos y también me tiene que decir si aún tengo stock disponible para nosotros poder seguir vendiendo. Entonces, vamos a ver el código correspondiente. Y para nosotros poder vender necesitamos las mismas o casi las mismas variables. Una de ellas es el ID producto, el nombre del producto, cantidad vendida, precio de venta, fila del inventario, cantidad actual, valor total de venta y las filas de venta. ¿Ok? Las text box son exactamente las mismas porque tenemos que agregar los mismos valores. El ID del producto es igual al text box 1, nombre del producto, text box 2, cantidad vendida, text box 3 y precio de venta, text box 4. Hasta aquí es exactamente lo mismo que teníamos en el primer user form. De igual manera, tenemos que tener la condición sí para decir que si hay líneas en vacío o cuadros de texto en vacío, pues obviamente que tenemos que ingresar toda la información correcta. En caso de que todo esté llenado correctamente, pasamos a lo siguiente. Ahora, aquí es donde ya cambia la cuestión. Vamos a buscar el producto en el inventario, o sea, tenemos que buscar nuestro producto antes de venderlo aquí, en nuestra base de datos de inventario 2, para ver si yo tengo suficiente inventario con respecto a lo que me están pidiendo. En este caso, nosotros tenemos que hacer primero una búsqueda. Y esta búsqueda, pues obviamente tiene que ser de la fila inventario que igual a 0, one error resume next de la fila inventario de la hoja inventario 2, que es así como se llama. Primero tengo que buscar precisamente ese ID o el nombre del producto para ver si tengo inventario disponible o no, o si no existe también. Entonces, aquí es donde vamos a buscarlo. Ahora, la condición sí que sigue nos dice que si yo ingreso un dato diferente a lo que se encuentra ahí, y no lo tengo, me va a lanzar un mensaje de producto no encontrado en el inventario. ¿De acuerdo? En caso contrario, nosotros podemos verificar las cantidades y hacer que si hay suficiente o no suficiente inventario. Una cosa es buscarlos para ver si existe y otra muy diferente, buscar la cantidad y a ver si tengo inventario disponible. Entonces, la cantidad actual va a ser igual a sheet inventario 2 de las celdas de la fila inventario 3. Si la cantidad actual es menor que la cantidad vendida, o sea, esta es la condición, entonces no hay suficiente cantidad en el inventario para realizar la venta, que es lo que ahorita nosotros vimos físicamente. Teníamos 50 y yo quise vender 80, entonces no tengo suficiente inventario para vender esas 80. Máximo puedo vender 50, ¿de acuerdo? Ya cuando nosotros hayamos pasado esto y que sí existe ese inventario al momento de buscarlo, vamos a pasar a restar las cantidades vendidas del inventario. ¿Cómo se realiza esto? Pues bueno, del sheet inventario 2 de la fila inventario de la columna 3 va a ser igual a la cantidad actual menos la cantidad vendida.
Y conforme a esto vamos a calcular el valor total de la venta. Esto nosotros ya lo sabemos hacer. Es una multiplicación entre la cantidad vendida por el precio de venta. Y después de ello, ya que tengamos todos los datos correctos, pues obviamente tenemos que buscar la primera fila para colocar los datos correspondientes. Esto va a ser igual a fila ventas, igual a ship ventas, que es donde voy a colocar mis datos, así se llama mi hoja, ventas, punto sell, y va a empezar a contar desde la columna 1 y va a ir insertando todos los valores. Sheet ventas de sell en la columna 1, que es el ID del producto. Sheet ventas va a ser la fila ventas en la columna 2, que es el nombre del producto. Sheet ventas, columna 3, cantidad vendida. Sheet ventas, columna 4, que es el precio de venta. Y sheet ventas en la columna 5, que es el valor total de la venta. Por último, mandamos un mensaje que dice venta registrada exitosamente, valor total de la venta es tal. Y esto va conformado al valor total de la venta. Por último, el programa limpia las casillas para volver a ingresar datos como textbox 1 igual a comillas, o sea que las limpie precisamente. Y el botón de salir simplemente acuérdense que es un Let Me, el cual cierra el formulario. Y para abrir el formulario, obviamente, desde nosotros para agregar una venta o hacer una venta, agregamos un módulo, el cual tenemos que utilizar el nombre de el user form que nosotros acabamos de crear. En este caso, userform2.show, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Ya que nosotros tengamos obviamente nuestros datos, damos guardar, cerramos y como ustedes pueden ver, tenemos aquí. Nos faltó probar uno, que por ejemplo, si no hay espacios, nos tiene que mandar obviamente este mensaje de error, donde pues obviamente la cantidad de los textos no tiene nada. ¿De acuerdo? También nos tiene que mandar un RC de venta. Vamos a poner el 6. Nombre del producto, producto Z, cantidad 10 y precio 50. Aquí me tiene que mandar un mensaje de error, precisamente que el producto no está encontrado. ¿Por qué? Porque en mi inventario 2 no tengo ningún código 6, ningún producto Z. ¿De acuerdo? Entonces, esos son todos los mensajes combinados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Pues obviamente tenemos que crear una tabla dinámica, la cual, pues obviamente nos registre cuánto tenemos de inventario versus cuánto tenemos de ventas. Y es muy sencillo. Creamos una tabla dinámica, seleccionamos el rango, por ejemplo, en este caso, en una hoja, la colocamos aquí. Y aquí vamos a, por ejemplo, a que nos diga los IDs contra los valores que nosotros tenemos. Puede ser por nombre del producto. El ID lo quitamos. O sea, producto por su valor. Y le hacemos un gráfico en el cual podemos hacer la comparación precisamente del inventario, de cuánto tenemos gastado, del inventario versus lo vendido. Entonces insertamos una tabla dinámica ahora con respecto a lo vendido. Ponemos aquí otra tabla dinámica. Igual el nombre del producto contra respecto a lo vendido. Y generamos su gráfico precisamente para ver la comparación. ¿Ok? Agregamos unos segmentadores. Y hay que hacer las conexiones.
Ok. Como ustedes pueden ver, podemos estar filtrando tanto la parte de ventas como la parte de inventarios a través de la selección de cómo es que se encuentran precisamente las composiciones de cada uno de ellos. Nosotros podemos estar informando cada uno entre inventario y ventas esta homologación o interpretación de todos estos campos. Así como esto podemos ir formando un dashboard en el cual podemos dar el informe total y precisamente toda esta enlogación para que se cree y haga la interactividad de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, con esto podemos realizar ciertos sistemas en los cuales podemos ir vendiendo, ir modificando cada parte de nuestro inventario o de nuestras hojas y haciendo la reducción de cada uno de ellas. Con estas fórmulas muy sencillas que simplemente llaman a los user form y va restando precisamente de nuestros inventarios. ¿Ok? Pues bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal. Vamos a estar subiendo más contenido de muchos temas. Y si se quieren volver unos expertos en Excel, vayan a nuestra plataforma BetaConnect y suscríbanse. Nos vemos hasta un siguiente video.